¿Qué tal? Estados Unidos contrajo finalmente y no era lo esperado precisamente por los analistas, lo hizo tan solo una décima, pero lo cierto es que se esperaba que la economía estadounidense por lo menos comenzara a mostrar ya síntomas de mejora. Vamos a analizar la situación no solo de Estados Unidos, sino también en general de los fondos de inversión con José María Luna, que es director de análisis de Profineafi. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. Bueno, arrancamos precisamente por ese dato que marcaba ayer la jornada en Wall Street, es el dato de crecimiento de Estados Unidos en ese 1%, por debajo un poco de lo esperado. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Bueno, en principio sorprendió negativamente, como está claro. Lo que ocurre es que, bueno, pues hay una serie de factores que sin duda alguna han impactado para que el último trimestre del 2012 haya tenido ese comportamiento negativo el PIB norteamericano. En primer lugar, estamos viendo cómo se ha reducido el gasto de defensa, y además de forma muy importante, con lo cual eso lógicamente ha impactado como gasto público a la partida, en este caso del PIB. Pero hay otros factores importantes. Por un lado estaría la propia balanza comercial norteamericana. Hemos visto cómo ha caído las exportaciones, cayeron las importaciones, pero también las exportaciones. En un contexto de menor crecimiento económico mundial, sin duda alguna, a pesar de un dólar débil, bueno, pues no ha sido suficiente para que, bueno, pues las exportaciones en Estados Unidos hayan ayudado y de forma importante para que, bueno, hubiera una reactivación en este sentido para el crecimiento económico norteamericano. También es importante el efecto que ha tenido el Sandy, bueno, pues el huracán sobre la economía norteamericana, sobre todo en la producción industrial, que ha afectado. Tiene un dato positivo, pero menor de lo que quizás se estaba esperando, y sobre todo las inversiones, en este caso en inventarios. Todos esos factores, al final lo que han hecho ha sido, bueno, pues que el PIB se haya contraído en el último trimestre, pero no olvidemos que la economía norteamericana ha crecido ligeramente por encima del 2%, no el 3% deseado, pero sí el 2%. Y es un crecimiento superior al que se dio en el 2011, con lo cual la economía norteamericana, de momento, sigue creciendo, sigue creando puestos de trabajo, y yo me quedaría sobre todo con un dato importante, que es el repunte en el consumo de los norteamericanos. Hay que pensar que aproximadamente el 70% precisamente del impacto sobre el PIB de Estados Unidos procede de la demanda interna norteamericana, en este caso por el consumo de los estadounidenses, y eso sí que ha sido un crecimiento netamente positivo. Y yo creo que es, junto con la política que está llevando a cabo la Reserva Federal Norteamericana para reactivar el mercado laboral, son dos baluartes o dos vectores que hace pensar que la economía de Estados Unidos este año va a tener un crecimiento positivo. Es decir, último trimestre el PIB negativo, pero creo que puede ser un dato aislado por una serie de factores, y luego lógicamente, bueno, pues ver que creemos que va a ser un comportamiento positivo. Es cierto también que ha influido muy mucho esas negociaciones de Fiscal Cliff, y que probablemente también va a hacerlo a lo largo de este 2013, pero a pesar de ello, como digo, pensamos que, bueno, pues la economía norteamericana crecerá, y sobre todo los datos de empleo pues van a ir, pensamos, sorprendiendo positivamente, y eso, bueno, pues puede ir reduciendo la tasa de paro, que es lo que desean los norteamericanos y que lógicamente es hacia donde está enfocada ahora mismo la política de la Reserva Federal Norteamericana. Bueno, son datos de paros que conoceremos esta misma semana, a finales de semana, como ya es tradición en Estados Unidos. ¿Qué relación establecemos, José María, entre lo que es el crecimiento de la economía estadounidense con un S&P 500 en los 1.500 puntos exactamente ahora mismo? ¿Podemos hablar de que los índices americanos ya van a empezar con la corrección de nuevo? A ver, correcciones sanas siempre vienen bien, es decir, nadie piense que vamos a tener mes y otro mes y otro mes los índices bursátiles rompiendo máximos, subiendo 4 y 5%. Eso sería, bueno, en un mundo, sinceramente, que no es el que se da, por desgracia, ¿no? Por desgracia, y también que es sano. Entonces va a haber correcciones, y eso es lógico. Ahora bien, yo creo que la falta en estos momentos de alternativas de inversión, sobre todo en la parte de renta fija, lo que está haciendo precisamente es que muchos inversores lo que están viendo es con buenos ojos precisamente la renta variable, es decir, baja rentabilidad en la deuda tanto privada como pública, buenos resultados en general de las compañías norteamericanas, esa reactivación, que como hablábamos hace un momento, del consumo interno de la economía de Estados Unidos, toda esa serie de factores lo que está haciendo es que el dinero vuelva, bueno, pues a la renta variable. Por lo tanto, sigue siendo el mercado, en términos de mercados de acciones, el que más nos gusta para este 2013.
a pesar de que pueda haber correcciones, creemos que la renta variable norteamericana en este 2013 va a tener un comportamiento positivo y en ese sentido, bueno, pues a la hora de posicionarnos con fondos de acciones, un peso importante le debemos de dar precisamente a fondos de Estados Unidos. La importancia aquí o la clave es que de momento tienen que ser fondos o bien que estén muy indexados al SP500 o bien fondos de gestión muy activa en donde los gestores sean capaces de detectar dónde están las oportunidades en los diferentes sectores, es decir, sean capaces, por ejemplo, de sobreponderar un sector como puede ser el sector inmobiliario norteamericano o poder sobreponderar el sector financiero o sector salud frente a lo que es un índice. Y la segunda clave es que sean fondos hoy por hoy con la divisa cubierta. Esto es clave porque estamos viendo la debilidad del dólar frente al euro y, bueno, pues a pesar del comportamiento positivo de la renta variable norteamericana, nos podemos estar jugando un buen resultado precisamente por la caída del dólar frente a nuestra moneda. Vamos a continuar precisamente por divisas, porque últimamente el yen ocupa prácticamente todas las portadas. El Banco de Japón parece, bueno, que ya se ha calentado un poquito y ha decidido devaluar su moneda con el objetivo de marcar ya una serie de competencias frente a Estados Unidos y sobre todo frente a Europa, que parece que aquí tenemos menos capacidad de maniobra para devaluar el euro. ¿Qué podemos esperar en esa guerra de divisas? En principio estamos de nuevo en esa famosa guerra de divisas, ¿no? Todo el mundo quiere quiere realizar o llevar a cabo una devaluación competitiva. Mejor dicho, casi todo el mundo. Y digo casi todo el mundo porque efectivamente el Banco Central Europeo no está entrando hoy por hoy en esa guerra. Estados Unidos no hace más que imprimir dólares, precisamente con esa política súper expansiva y el objetivo hoy por hoy, con una inflación controlada, lo que pretende precisamente es, bueno, pues que se vaya reduciendo la tasa de paro. En el caso de Japón lo que pretende es que pase un mundo de deflación a crear inflación. En ese sentido, bueno, pues ocurre lo mismo con el Banco de Inglaterra, también en el Banco de Suiza, es decir, todo el mundo está, bueno, compitiendo, haciendo esa guerra para que sus monedas vayan perdiendo valor frente a otras, ¿no? En el caso de Europa no se está dando, y no se está dando básicamente porque Alemania se opone. Y bien sabemos que Alemania lo que no quiere es que al final la impresión de moneda, en este caso sería el euro, al final suponga una hiperinflación. Y ya sabemos que Alemania ya ha vivido esa situación hace muchísimos años y no quiere volver a pasar otra vez por esa situación tan dolorosa. Y en ese sentido, bueno, pues Alemania tiene una oposición frente a entrar en esa guerra de divisas. Lo que ocurre es que, claro, un euro cada vez más fuerte lo que está haciendo es que, bueno, pues se pueda perder cierta competitividad a muchos países como puede ser España o Italia, que están ganando productividad, están ganando competitividad y que pueden mejorar precisamente su PIB, bueno, pues vía exportaciones, como lo estaba haciendo en los últimos meses. Un euro cada vez más fuerte, sin duda alguna, bueno, pues puede peligrar pues la venta de nuestros productos hacia el exterior. Hacia el exterior me refiero fuera de la zona euro. Y eso es algo que, bueno, pues es una doble fuerza dentro de Europa entre aquellos países que se oponen a bajadas de tipos, a impresión de euros, frente a otros que no querrían un euro tan fuerte. Aparte que por fundamentales está claro que no tiene mucho sentido que el euro se vaya a unos niveles de 1,40, incluso a 1,50 frente al cruce frente al dólar, por ejemplo. Es más lógico que esté más cerca de 1,20, 1,25. Pero la realidad es que hoy por hoy el euro está fuerte y por eso nuestra política es muy clara. Todo tipo de inversión que se vaya a realizar en activos financieros fuera de la zona euro tienen que ser a través de productos que cubran el riesgo de divisa. Esa es la estrategia. Y luego estar muy pendientes del oro, sobre todo porque, bueno, pues esta política de devaluar las monedas, lo que está haciendo es que muchos bancos centrales, bueno, pues estén empezando, bueno, ya no empezando, ya llevan tiempo comprando oro, precisamente porque, bueno, pues las monedas cada vez pierden valor. Incluso como Alemania está repatriando las reservas de oro hacia su país que estaban en otros países. Con lo cual, pendientes al oro, aunque hoy por hoy no pasa la estrategia por contar con el oro como recomendación, y sí la recomendación es muy clara, euro y todo lo que esté fuera del euro cubriendo ese riesgo de tipo de cambio. A nivel de fondos de inversión, José María, ¿dónde podemos estar en estos momentos? ¿Qué fondos ofrecerían más rentabilidad? ¿Hablamos de renta fija, de renta variable, de mixtos o por sectores más bien?
ahora que no hablamos tanto de la economía estadounidense, del sector tecnológico? Bueno, vamos a ver, vamos por partes. En el caso de la renta fija, nosotros ya llevamos mucho tiempo diciendo algo muy claro. El año pasado fue un año espectacular de la deuda corporativa y este año no va a ser tan bueno. ¿Va a ser muy malo? No es que vaya a ser muy malo. Va a ser peor que el anterior. Exacto, no va a ser un resultado de los 11-12% en los mejores fondos o de los productos más de corto plazo con rentabilidades del 5 y 6%. Ahora bien, eso no significa que no haya oportunidades. Lo que hace falta es llevar a cabo un buen análisis de los fondos de inversión o de los productos para tener productos, sobre todo, que sean productos de gestión activa, flexible y de todo terreno. Yo cuando hablo de gestión activa, para mí es muy importante, por ejemplo, que sean productos que combinen renta fija privada, que puede ser europea y norteamericana, que tengan también posiciones en deuda emergente, porque la deuda emergente, en algunos casos, sobre todo deuda emergente corporativa, hoy por hoy todavía sigue o puede seguir aportando valor a las carteras. Productos, además, que puedan tener en cartera, en sus posiciones, dentro de su patrimonio, deuda pública. En estos momentos nosotros estamos valorando de forma positiva que lleven meses apostando por deuda pública de países de la periferia de la zona euro, pero con esa gestión activa, capaces de, cuando vuelvan las tensiones, que volverán a los mercados de deuda europea, capaces de reducir esa posición de deuda pública periférica y posicionarse en deuda finlandesa, deuda alemana, deuda austríaca, es decir, a países más core. Es decir, quiero fondos de gestión activa y sobre todo con comisiones de gestión baja. Ahí sí vemos valor. También en el high yield sobre todo norteamericano, de corto plazo, sobre todo de 2-3 años. Bueno, hoy por hoy las tasas de default están bajas y todavía existe cada vez menos, pero cierto recorrido a la baja del spread de esa deuda frente a la deuda más sólida, con lo cual ahí también podríamos ver oportunidades en la parte de renta fija. Si vamos a los productos más de riesgo, es decir, ya bolsa, riesgo también obviamente tendrá la deuda emergente y high yield, pero si ya nos centramos en productos de renta variable, de nuevo la clave va a estar en combinar mixtos flexibles, es decir, que los equipos de gestión sean capaces de verdad de hacer una gestión muy activa. Es decir, que pueden tener un peso en renta variable del 50%, pero en cualquier momento sean capaces, a través de políticas de gestión, comprando o actuando con activos derivados, quedándose en una posición a 0% en bolsa, con lo cual, evidentemente el producto va a estar bastante más blindado ante posibles correcciones o caídas en los mercados de bolsa. Esos son los productos que a nosotros nos gusta a la hora de los mixtos flexibles, no los mixtos tradicionales, los mixtos de bolsa, sino mixtos flexibles. Cada vez hay más gama de productos que se están lanzando al mercado. Y luego, a la hora de invertir en renta variable, nosotros ¿dónde nos centramos? Renta variable norteamericana, renta variable europea y renta variable emergente, fundamentalmente del sudeste asiático. Y lo complementamos, si las carteras tienen el suficiente tamaño, con productos sectoriales. ¿Y qué sectores nos gustan? Pues miren, los sectores que más nos gustan son, por un lado, el sector inmobiliario norteamericano. Estamos viendo, como ya llevamos tiempo diciendo, que hay una cierta recuperación del mercado inmobiliario norteamericano, que además está generando puestos de trabajo, con lo cual hay fondos, sobre todo de acciones. No estoy hablando de fondos que inviertan en ladrillo, sino en acciones, sobre todo de compañías REITs, compañías de sector inmobiliario. Bueno, pues ahí vemos valor. También estamos viendo valor en el sector salud, sector de biotecnología. Dense cuenta que hay un problema en las economías occidentales, europeas, Estados Unidos, incluso empieza a aparecer en algunos países emergentes, no ahora, pero probablemente se dé dentro de una década, que es el envejecimiento de la población. Y eso, las compañías que mejor se están aprovechando precisamente son las compañías del sector salud. Y luego, si queremos complementarlo con algún fondo, por ejemplo, el sector financiero, pero dentro del sector financiero nos gusta mucho más el sector financiero norteamericano que el sector financiero europeo hoy por hoy. Preferimos fondos que tengan JP Morgan, que tengan un Goldman Sachs, frente a otras compañías financieras europeas que están en pleno proceso de reestructuración. Ahí podemos complementarlo con los fondos, como digo, fondos regionales con fondos sectoriales. De acuerdo, bueno, pues creo
Creo que lo vamos a dejar aquí, que se nos ha ido ya el tiempo. Gracias, José María Luna, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer. Y ustedes, ya saben, se quedan con el análisis hoy de Profim EAFI. Para el resto de información, sobre todo análisis técnico, saben que pueden recurrir siempre a nuestra página web.